Existe un lugar en la Tierra, donde la ciencia no tiene respuestas. Un triángulo misterioso, donde aviones desaparecen, viajeros se esfuman sin dejar rastro y las antiguas leyendas advierten sobre fuerzas invisibles que habitan la Tierra. ¿Casualidad? ¿Fenómenos naturales? ¿O algo mucho más oscuro? Lo que descubrirás en este vídeo te dejará sin aliento. Pero te advierto, hay detalles que muy pocos se atreven a contar. Quédate hasta el final y prepárate para conocer los secretos más inquietantes del Triángulo de Alaska, un misterio que podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Si estás escuchando esto, quiero que entiendas algo, no es un cuento. No es una leyenda urbana para asustarte. Es real. El Triángulo de Alaska es real. Y si alguna vez sientes la tentación de ir, si alguna vez lees sobre él y piensas en explorarlo, por favor, no lo hagas, lo que hay allí no es para nosotros. No es algo que debamos ver, algo que debamos comprender. Es un error en el mundo. Un hueco en la realidad misma. Yo lo vi. Y ahora vive dentro de mí. Todo empezó hace 10 años. Yo trabajaba como guía en Alaska. Mi trabajo era llevar expediciones a zonas remotas, ayudar a cazadores, exploradores y científicos a navegar por la tundra helada. Había visto cosas raras antes, luces en el cielo que no eran auroras, sonidos en la noche que no podían explicarse, pero nunca algo como esto. Me contrataron para una expedición privada. 4 personas. Todos parecían venir de diferentes lugares, pero tenían un propósito en común, encontrar algo. Uno de ellos era un científico llamado Alan Forsyth, un hombre delgado, con el rostro marcado por años de trabajo en el campo. Hablaba de su investigación como si fuera lo más importante del mundo, como si lo que íbamos a descubrir pudiera cambiar la historia. Junto a él estaba Eleanor Weiss, una arqueóloga que parecía demasiado tensa, como si estuviera constantemente al borde del pánico. Desde el primer día, me di cuenta de que no quería estar allí. Después estaba Samir Patel, un criptógrafo que estudiaba lenguas antiguas y códigos perdidos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras siempre parecían calculadas, como si supiera más de lo que decía. Y finalmente, estaba Michael, un hombre que no parecía pertenecer al grupo. No era científico, ni arqueólogo. No hablaba de su trabajo ni de sus razones para estar allí. Desde el momento en que lo vi, algo en él me puso nervioso. No sé por qué, pero cada vez que intentaba recordar su rostro después de todo lo que pasó, se volvía borroso en mi mente. Volamos en helicóptero hasta un punto remoto en el monte Hayes, en pleno corazón del Triángulo de Alaska. Desde ahí, nos esperaba una caminata de 3 días hasta nuestro destino, un sitio marcado en un mapa antiguo. El primer día fue tranquilo. Nada fuera de lo común, aparte del silencio absoluto que nos rodeaba. No había viento. No había vida. Ni siquiera el sonido lejano de un animal. Al caer la noche, montamos nuestro campamento. El fuego parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en la nieve. Fue entonces cuando empezamos a sentirlo. Esa sensación de ser observados. No lo dijimos en voz alta. Ninguno quería parecer paranoico. Pero lo sabíamos. Había algo allí fuera. Algo que nos estaba mirando. La segunda noche,
Samir despertó gritando. Lo encontramos fuera de su tienda, temblando, su rostro pálido como la nieve. Dijo que había visto algo. Algo que no estaba realmente allí. No nos quiso decir qué era. Pero cuando regresó a su tienda, escuchamos que murmuraba para sí mismo. Un idioma que ninguno reconocía. Lo peor vino cuando Eleanor revisó su equipo. Había estado tomando fotografías del campamento, documentando nuestro avance. Pero en algunas de las imágenes, había sombras. Formas alargadas, humanoides, de pie en la distancia. Siempre mirando en nuestra dirección. En una de ellas, una de las figuras estaba justo detrás de Samir. Pero en el momento en que tomó la foto, no había nada allí. El tercer día, encontramos la grieta en el hielo. Era profunda, perfectamente simétrica, como si hubiera sido cortada con precisión milimétrica. Alan estaba emocionado. «Está aquí», susurró. Sacamos nuestras cuerdas y descendimos. A los 30 metros, el aire cambió. Olía podrido. A los 60 metros, la luz de las linternas comenzó a fallar. A los 90 metros, vimos la puerta. Era gigantesca. De un negro tan profundo que parecía absorber la luz. Cubierta de inscripciones que se movían cuando las mirabas. Sentí un dolor agudo en la cabeza al tratar de leerlas. Michael no dijo nada. Solo sonrió. Alan se acercó, emocionado, y la tocó. Y la puerta se abrió sola. Del otro lado había una ciudad. No era humana. Los edificios eran altos y delgados, torcidos de formas imposibles. Las escaleras no llevaban a donde debían. Las paredes parecían moverse si no las mirabas directamente. Había estatuas por todas partes. Figuras humanoides, pero distorsionadas. Algunas tenían múltiples ojos. Otras, bocas abiertas en lugares donde no deberían. Pero lo peor era el sonido. Un murmullo constante. Como si alguien nos hablara desde todas direcciones al mismo tiempo. Samir empezó a llorar. Eleanor se negaba a avanzar. Pero Alan y Michael sonreían. Al llegar al centro de la ciudad, lo vimos. El pozo. Era negro, más negro que la puerta. No tenía fondo. Y cuando lo miramos, las estatuas giraron sus cabezas hacia nosotros. El murmullo aumentó. Y entonces, la cosa salió. No puedo describirlo. No tenía forma, pero se movía. No tenía ojos, pero sabía que nos veía, no tenía boca, pero lo escuchamos reír. Michael se arrodilló. Y le habló. En un idioma que ninguno entendió. Samir gritó. Pero fue interrumpido. Porque la sombra lo atrapó. Sus huesos crujieron al ser torcidos en ángulos imposibles. Eleanor corrió. Pero el suelo cambió bajo sus pies. Y cayó en la nada. Alan solo murmuró, ya es tarde. Michael nos miró. Y sus ojos ya no eran humanos. Nos pertenece. Y se dejó caer al pozo. Corrí. No sé cómo, pero logré salir. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. La tormenta de nieve me cegó. Y entonces escuché las voces. Susurros detrás de mí. Los vi en la nieve. Altos.
delgados. Esperando. A medianoche, encontré la avioneta del piloto. Vacía. La radio solo transmitía una respiración. Y un murmullo. Mi propio nombre. Desperté en un hospital. Los doctores dijeron que me encontraron solo, vagando en la tundra. Dijeron que estuve desaparecido por un mes. Alan, Eleanor, Samir, Michael, nunca encontraron sus cuerpos. Pero yo sé la verdad. Porque cada noche, cuando apago la luz, todavía los veo. Esperándome. Llamándome de vuelta. Porque el Triángulo de Alaska nunca deja ir a los suyos. Si alguna vez exploras el Triángulo de Alaska y te topas con una montaña que no aparece en los mapas, da media vuelta. No la escales. No te acerques. Porque esa montaña te está mirando. Yo lo aprendí de la peor manera. Y ahora no puedo escapar de ella. En 2004, fui parte de una expedición del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Nos enviaron al interior del Triángulo de Alaska para hacer estudios de suelo y formaciones rocosas. Nada fuera de lo común. Se suponía que era una misión rutinaria. Éramos 5, el Dr. Bernard, geólogo principal. Emily, experta en cartografía. Tom, sismólogo. Raquel, investigadora de campo. Y yo, Eric, asistente de expedición. Nos asignaron una zona cerca del Monte Ayers, un lugar lleno de reportes de desapariciones. No le dimos importancia. Los científicos no creemos en cuentos. Pero hay cosas que la ciencia no puede explicar. El primer día de exploración, Emily notó algo extraño en los mapas satelitales. Había una montaña que no estaba registrada. Una elevación de más de 2000 metros, ubicada en un área donde, según los mapas, solo debía haber un valle. Eso no tenía sentido. Las montañas no aparecen de la nada. Pero ahí estaba. Frente a nosotros. Oscura. Gigantesca. Y de algún modo, equivocada. Subimos al día siguiente. El ascenso fue extraño. El suelo no era como el de otras montañas. Era demasiado liso. Demasiado perfecto. No había grietas naturales. No había señales de erosión. Era como si la montaña no fuera una montaña en absoluto. Pero lo peor vino cuando Tom revisó el sismógrafo. Esto no tiene sentido, murmuró. ¿Qué pasa? Pregunté. Tom miró la pantalla, nervioso. El interior de la montaña está hueco. No era posible. No a esa escala. Pero el sismógrafo no mentía. Algo enorme estaba dentro. Algo que no deberíamos perturbar. Pero Bernard insistió en seguir. Si esto es una caverna gigante, podría ser el descubrimiento del siglo. Así que seguimos escalando. Otro error. A 800 metros de altura, encontramos una grieta en la roca. No era una formación natural. Era una entrada. Una abertura perfectamente simétrica, como si alguien la hubiera tallado hace miles de años. Raquel encendió su linterna. El pasillo descendía en la oscuridad. Esto es imposible.
Pero Bernard sonrió. Es arqueología. Entramos. La luz de las linternas iluminó paredes lisas, cubiertas de símbolos. No eran jeroglíficos. No eran inscripciones humanas. Eran cicatrices en la piedra. Como si algo hubiera escrito con garras. Tom tocó la pared y retrocedió de inmediato. Está caliente. No preguntamos por qué. No queríamos saberlo. El pasillo descendía cada vez más. El aire era espeso, como si fuera demasiado antiguo. Y en el fondo, encontramos la sala. Era una caverna gigantesca, del tamaño de un estadio. Pero lo que había en el centro nos dejó sin palabras. Era una estructura. Un monolito negro, de más de 30 metros de altura. No estaba hecho de piedra. Era suave al tacto. Como si fuera orgánico. Y lo peor. La tía. Bernard se acercó. Emily le gritó que se detuviera. Pero él no escuchó. Tocó la superficie. Y entonces se abrió. El sonido fue como el crujido de un caparazón. Como si algo se despertara después de milenios. Raquel cayó al suelo, agarrándose la cabeza. Las voces, las escucho. Tom intentó cargarla, pero sus venas se oscurecieron. Como si algo viajara dentro de ella. Entonces, el monolito se partió. Y algo salió. No puedo describirlo. No tenía forma. No tenía ojos. Era un vacío viviente. Una sombra líquida que no reflejaba la luz. Se movió. Y Bernard desapareció. No corrió. No gritó. Solo dejó de existir. Corrimos de regreso al pasillo. Pero la montaña se movía. Las paredes se cerraban. Las grietas cambiaban de lugar. Era como si estuviéramos dentro de algo vivo. Emily iba detrás de mí. Hasta que dejó de estarlo. Cuando miré atrás, la grieta por donde había pasado, ya no estaba. Como si la montaña se la hubiera tragado. Llegamos a la entrada y caímos en la nieve. Solo quedábamos Raquel, Tom y yo. Nos levantamos para correr. Y entonces miramos arriba. La montaña se estaba abriendo. No como una grieta en la roca. No como un derrumbe. Se doblaba. Como una boca gigantesca. Despertando de su sueño. Y dentro de ella había miles de ojos. No sé cómo escapamos. Corrimos sin mirar atrás. La tormenta de nieve nos cubrió. Y cuando llegamos al campamento, la montaña ya no estaba ahí. Los rescatistas nos encontraron días después. Nadie creyó nuestra historia. La llamaron alucinación por hipotermia. Pero Tom no pudo soportarlo. 2 semanas después, se arrancó los ojos con sus propias manos. Y Raquel se paró frente a un espejo una noche y comenzó a reír. Cuando la encontraron, su boca era demasiado grande. Han pasado 20 años. No he vuelto a Alaska. Pero algunas noches, cuando cierro los ojos, veo la montaña. Veo los ojos en la oscuridad. Porque sé que me está buscando. Y
Cuando lo haga, esta vez, no me dejará escapar. Si encuentras este diario, significa que no logré salir. Si lo lees, por favor, no sigas mis pasos. Aléjate. Quema estas páginas. Olvida mi nombre. Porque hay lugares en el mundo que no deberían existir. Y hay cosas que nunca debieron despertar. Mi nombre es Daniel Hoyoway. Fui parte de una expedición al Triángulo de Alaska en 1998. No éramos turistas ni cazadores. Éramos científicos, contratados por una organización privada. Nos enviaron con un solo objetivo: investigar una anomalía. Una señal de radio, detectada en lo profundo de la tundra. No era una frecuencia natural. No era de origen humano. Y lo peor, es que no era intermitente. La señal respondía a los intentos de comunicación. Éramos 6, Dr. Leonard Harris, líder de la expedición, físico y experto en señales de radio. Evelyn Carter, geóloga. Martin Reeves, meteorólogo. Sarah Nielsen, bióloga. Jonas Pierce, ingeniero. Y yo, Daniel Hoyoway, antropólogo. Nadie nos dijo a quién pertenecía la organización que financió la misión. No preguntamos. Solo seguimos órdenes. El 11 de noviembre de 1998, aterrizamos en una zona remota del Triángulo de Alaska. Montamos nuestra base en una estructura prefabricada. La temperatura era de menos 38 grados. No había viento. No había vida. Ni siquiera nieve cayendo. Evelyn Carter notó algo extraño en el suelo. No era hielo común, parecía vidrio. Como si algo hubiera derretido y enfriado la tierra en cuestión de segundos. Martín dijo que era imposible. Nada natural podía generar ese tipo de cristalización. A las 3:12 de la madrugada, la señal cambió. No era ruido blanco. No era estática. Era un patrón. Leonard ajustó el transmisor. Y entonces, escuchamos la voz, una voz humana. Débil. Lejana. Ayuda, Sarah retrocedió. ¿Quién es? Hubo silencio. Y luego, la voz repitió, no debieron venir. A la mañana siguiente, encontramos las huellas. Las primeras rodeaban la base. Pero lo que nos aterrorizó fue que no llegaban desde ninguna parte. Las pisadas comenzaban desde la nada. Como si algo hubiera aparecido de repente. Pero lo peor vino cuando Jonas revisó las cámaras de seguridad. Porque en la grabación de la noche anterior, justo en el momento en que la voz habló por la radio, vimos una sombra de pie, justo fuera de la base. Esperando. A las 6 de la tarde, Martín salió a revisar el equipo meteorológico. Nunca regresó. Lo buscamos durante horas. No había huellas. No había rastro de lucha. Solo desapareció. Hasta que Evelyn gritó. Estaba junto a la radio, señalando el transmisor con la mano temblorosa. Escuchen, encendimos los altavoces. Y ahí estaba. La señal, la voz. La de la noche anterior. Pero ahora, era la voz de Martín. Tengo frío, tengo frío. Leonard trató de hablar con él.
Martín, ¿nos escuchas? ¿Dónde estás? Pero la respuesta no fue suya. Era otra voz. Más profunda. Más antigua. Y lo que dijo nos heló la sangre. Uno de ustedes debe venir. Esa noche, la base se quedó en silencio. Nadie hablaba. Nadie dormía. Nadie quería ser el siguiente en desaparecer. Sara fue la primera en quebrarse. Esto no es normal. Tenemos que irnos. Leonard se negó. Todavía no. Necesitamos respuestas. Pero no llegamos a un acuerdo. Porque a las 2:43 de la madrugada, la radio volvió a encenderse sola. Tengo frío. Evelyn comenzó a llorar. Sara intentó apagar la radio. Pero en cuanto lo hizo, la puerta se abrió sola. Y el viento helado entró. Pero no era solo viento. Había algo más. Un susurro. Un sonido que no provenía de la radio, sino de la oscuridad afuera. Algo nos estaba llamando. Jonas salió primero. No intentamos detenerlo. Él mismo se levantó, caminó hacia la puerta como un sonámbulo, y desapareció en la nieve. Nunca volvió. El amanecer nos encontró a los 4 restantes rotos. Nos quedamos dentro, esperando, negándonos a salir. Pero a las 5 de la tarde, Evelyn gritó. Se agarraba la cabeza, temblando. ¿Puedo escucharlo? ¿Escuchar qué? Pregunté. La voz. Leonard y yo intercambiamos miradas. Sara negó con la cabeza. No. No está en la radio. Evelyn nos miró, con los ojos llenos de terror. Está en mi cabeza. Esa noche, Evelyn intentó cortarse la garganta. La detuvimos a tiempo. Pero cuando la sujetamos, empezó a murmurar algo. Un idioma que ninguno de nosotros reconocía. Y en la radio, la señal cambió. No era una voz. Era un sonido, mojado. Como si algo estuviera deslizándose hacia la base. Leonard agarró su pistola. No importa que sea. Si entra aquí, disparamos. Pero no entró. No tenía que hacerlo. Porque ya estaba adentro. Sara empezó a temblar. Su piel se puso pálida. Sus venas se oscurecieron. No debimos venir, susurró. Leonard le tocó el rostro. Pero su piel se hundió como cera derretida. Y en un instante, Sara se desmoronó. Se deshizo en nuestras manos. Como si nunca hubiera sido humana. Como si nunca hubiera estado viva. Al amanecer, solo quedábamos 2. Leonard y yo. Sabíamos que si no huíamos, seríamos los siguientes. Pero cuando abrimos la puerta, vimos las huellas. Miles de ellas. Y entre la nieve, estaban ellos. Altos. Delgados. Esperando. No recuerdo cómo escapé. Solo recuerdo correr. La tormenta. Las voces. Las sombras moviéndose entre los árboles. Y luego, nada. Desperté en un hospital. Los rescatistas dijeron que fui encontrado solo, a kilómetros de la base. Dijeron que no había rastro de la expedición. Pero yo sé la verdad, porque cuando apago la luz, todavía escucho la voz.
La señal nunca dejó de transmitirse. Y sé que algún día tendré que regresar. Hay lugares en este mundo que no están en ningún mapa. No aparecen en registros. No tienen coordenadas. Pero si los encuentras, ya no puedes salir. Porque esos lugares no deberían existir. Yo estuve en uno de ellos. Y si estás leyendo esto, tal vez sea demasiado tarde para ti. Mi nombre es Adam Weaver. Soy cartógrafo y explorador. He pasado los últimos 20 años viajando por el mundo, actualizando mapas para compañías privadas. En 2019, una empresa de tecnología me contrató para una misión en Alaska. Me dieron un mapa y una simple orden: encuentra este pueblo. No parecía difícil. Pero lo extraño fue que el pueblo no existía en ningún otro mapa. No había registros de su fundación. No había imágenes satelitales. No había caminos que llevaran hasta él. Pero mi empleador insistió. Está ahí. Encuéntrelo. Y así empezó el peor error de mi vida. Viajé en avioneta desde Anchorage hasta una zona remota del Triángulo de Alaska. Desde el aire, solo vi montañas, ríos congelados y bosques interminables. No había nada. Pero cuando descendimos, el piloto, un viejo llamado Jim, se puso tenso. No quiero quedarme aquí, dijo mientras aterrizábamos. ¿Por qué?, pregunté. Él solo me miró con expresión sombría. Los pueblos fantasmas no me gustan. ¿Qué quieres decir? Que no es un pueblo fantasma. Es un pueblo que nunca existió. Jim se negó a apagar los motores. Tienes 3 días, me advirtió. Si no regresas, me voy sin ti. Tomé mi equipo y empecé a caminar. Usé GPS, mapas topográficos, brújula. Pero algo estaba mal. El terreno no coincidía con los mapas. Los ríos no estaban donde debían estar. Las montañas eran más altas de lo registrado. Era como si el paisaje hubiera cambiado. O peor aún, como si nunca hubiera sido cartografiado correctamente. A las 5 horas de caminata, lo vi. El pueblo. Casas de madera vieja, calles de tierra, postes de luz oxidados. Pero algo me hizo detenerme. El silencio. No había perros. No había viento. No había sonido de ramas crujir bajo mis pies. Todo estaba quieto. Como si el aire esperara que hiciera algo. Avancé con cautela. Las casas parecían abandonadas, pero no destruidas. No había escombros ni señales de saqueo. Todo estaba en su lugar. Como si sus habitantes hubieran desaparecido de un día para otro. Entré en la primera casa. La mesa del comedor estaba puesta. Los platos tenían restos de comida, todavía fresca. En el segundo piso, encontré una cama desordenada. La ropa estaba doblada sobre una silla. Era como si alguien hubiera salido por un momento y nunca regresado. Pero la chimenea aún estaba caliente. Salí corriendo. No podía explicarlo. Nada tenía sentido. Fui al centro del pueblo. Vi una tienda. Un ayuntamiento.
Y una iglesia. Me acerqué, la puerta estaba abierta. En el interior, bancos vacíos. Pero en el altar, había fotos. Cientos de ellas. Y cuando miré de cerca, eran fotos de mí. En diferentes momentos de mi vida. Yo de niño. Yo en la universidad. Yo en mi casa, hace solo unas semanas. Fotos que nunca tomé. Fotos que no deberían existir. El aire cambió. La sensación de vacío desapareció. Ahora había algo más. Algo mirándome. Corrí fuera de la iglesia. El pueblo ya no estaba en silencio. Escuché pasos. Cientos de ellos. Pero no veía a nadie. Solo sombras moviéndose entre las casas. Figuras altas. Delgadas. Que se deslizaban en los rincones oscuros. Los postes de luz empezaron a parpadear. Y entonces, lo escuché. Una voz. Una voz que conocía mi nombre. Adam, ¿por qué volviste? Corrí. Corrí sin mirar atrás. El pueblo se desvanecía a mi alrededor. Las casas se volvían borrosas. Las sombras se acercaban. El suelo se sentía blando, como si estuviera pisando algo vivo. Y el aire estaba lleno de susurros. No los entendía. Pero sabía lo que querían. Querían que me quedara. Llegué al punto de aterrizaje. La avioneta aún estaba ahí. Jim me vio salir de la nieve y palideció. ¿Dónde diablos estabas? En el pueblo, jadeé. Su rostro se oscureció. No hay ningún pueblo. Sí lo hay. Lo vi. Jim negó con la cabeza. Te busqué con la radio. ¿Y? Me contestaste. Me quedé helado. Yo no respondí. Jim encendió la avioneta. Entonces, ¿con quién estuve hablando? Volamos de regreso. Nunca hablé con la compañía que me contrató. Dejé mi trabajo. Me mudé lejos. Intenté olvidar. Pero cada noche, cuando miro por la ventana, a veces veo luces en la distancia. Luces que no deberían estar ahí. Luces que esperan. Porque sé que ese pueblo no me dejó ir del todo. Solo me está esperando para regresar. Si alguna vez viajas a Alaska, quiero que recuerdes esto: si ves las luces en el cielo y no son auroras, no mires. No te detengas. No trates de entender qué son. Porque si las ves demasiado tiempo, ellas también te verán. Y cuando eso pase, ya no habrá vuelta atrás. Me llamo Stephen Calloway. Fui piloto de rescate en Alaska por 12 años. He volado sobre tormentas, he aterrizado en condiciones imposibles y he visto cosas que ningún hombre debería ver. Pero de todas las historias que podría contarte, hay una que no me deja dormir. Una que sigue viva en mi memoria, porque sé que aún no ha terminado. Todo ocurrió en noviembre de 2016. La Guardia Nacional nos asignó una misión de emergencia. Un avión privado había desaparecido en el Triángulo de Alaska. Eran 5 pasajeros en un vuelo corto desde Anchorage a Nome. Salió en la tarde,
pero nunca llegó a su destino. El radar lo perdió a mitad del trayecto. No hubo señal de auxilio. Solo desapareció. Como si jamás hubiera existido. Mi copiloto, Jeff, y yo despegamos en un helicóptero de rescate al amanecer. El clima era extraño. Demasiado tranquilo. El cielo, de un azul perfecto. Pero en el horizonte, algo se sentía mal. Un peso en el aire. Como si el mundo estuviera esperando. A 30 minutos de vuelo, Jeff me señaló algo. Mira eso. Frente a nosotros, en el cielo, había una luz. No era una estrella. No era un reflejo. Era un punto blanco, flotando en el aire, inmóvil. Pero cuando le pasamos por encima, se movió. Se deslizó detrás de nosotros, como si nos estuviera siguiendo. Intenté ignorarlo. Pero entonces apareció otra. Y otra más. 5 luces en total. Cada una flotando a distinta altura. Cada una moviéndose con inteligencia. Steven, esto no es normal. No. No lo era. Pero lo peor aún estaba por venir. A los 40 minutos, encontramos los restos del avión. O lo que quedaba de él. Estaba en un valle cubierto de nieve, en medio de la nada. Pero había algo extraño. No había señales de fuego. No había explosión. El fuselaje no estaba aplastado por el impacto. Era como si el avión hubiera sido colocado suavemente sobre la nieve. Como si algo lo hubiera bajado con cuidado. Pero lo más aterrador, no había cadáveres. Las puertas estaban abiertas. Los cinturones de seguridad desabrochados. Pero no había rastro de los pasajeros. Ni una sola huella en la nieve. Era como si todos simplemente hubieran desaparecido. Jeff bajó del helicóptero para investigar. Yo me quedé en la cabina, reportando la ubicación. Y entonces, volvieron las luces. 5 puntos brillantes en el cielo. Pero esta vez, estaban más cerca. Jeff gritó mi nombre. Cuando lo miré, estaba pálido. Temblando. Steven, hay algo aquí. Saltó de regreso al helicóptero y cerró la puerta con fuerza. Yo miré hacia la nieve. No vi nada al principio. Pero luego, las sombras se movieron. Entre los restos del avión. Entre las alas destrozadas. Se deslizaban sobre la nieve, sin dejar huellas. Altas. Delgadas. Sin rostros. Pero de algún modo, sabía que nos estaban mirando. Jeff encendió los motores. Vámonos ya. Elevé la nave lo más rápido que pude. Y en ese momento, las luces bajaron. Ya no estaban en el cielo. Ahora estaban alrededor del helicóptero. Moviéndose en círculos. Como si nos estudiaran. Como si decidieran qué hacer con nosotros. Entonces, en los auriculares, escuchamos la señal. Una interferencia. Un murmullo. Y luego, una voz. No era humana. No era un idioma que pudiera entender. Pero cuando la escuché, la entendí. Todavía no. Como si nos dejaran ir. Por ahora.
Cuando regresamos a la base, intentamos reportarlo. Pero la Guardia Nacional nos hizo callar. Nos dijeron que el avión nunca existió, que nunca hubo un vuelo desaparecido. Nos hicieron firmar documentos. Nos dieron historias falsas. Nos dijeron que olvidáramos todo. Pero, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar las sombras en la nieve? ¿Cómo olvidar las luces en el cielo? ¿Y la sensación de que algo te está mirando desde arriba? Han pasado años. Dejé la aviación. Me mudé lejos de Alaska. Intenté empezar una nueva vida. Pero cada noche, cuando miro el cielo, veo un punto blanco flotando en la oscuridad, esperando, observando, porque sé que algún día vendrán por mí. El frío en Alaska no es como en otros lugares. No solo congela la piel, congela el tiempo, congela a las personas. Las deja atrapadas en el hielo, pero no muertas. Lo sé, porque yo vi algo. Algo que no debería seguir vivo. Algo que aún me está esperando. Mi nombre es Robert Cain. Fui oficial de rescate en Alaska por casi 10 años. Mi trabajo era encontrar a los que se perdían en la nieve, traerlos de vuelta antes de que el hielo los reclamara. Algunos regresaban con vida. Otros no. Pero en 2011, encontré a alguien que nunca debía haber encontrado. Y desde entonces, ya no duermo bien. Todo comenzó con un llamado de emergencia. Un equipo de científicos había desaparecido en una zona remota del Triángulo de Alaska. 5 personas. Su última comunicación decía que habían encontrado algo en el hielo. Luego, silencio. Así que me enviaron a buscarlos. Yo y mi compañero, Jake. Nos subimos a un helicóptero y volamos a su última ubicación conocida. Cuando llegamos, el campamento estaba vacío. Las carpas estaban intactas. Las mochilas, los suministros, todo en su lugar. Pero no había señales de los científicos. Ni una sola huella en la nieve. Como si simplemente hubieran desaparecido. Revisamos el área. Y entonces lo encontramos. El hielo se había roto en una parte del terreno. Había una grieta, y dentro de ella, algo enterrado en el hielo. Un cuerpo. Al principio pensamos que era uno de los científicos. Pero cuando Jake iluminó el rostro con su linterna, nos dimos cuenta de que no era posible. Porque el hombre dentro del hielo no era humano. Su piel era blanca como el marfil. Su rostro, alargado, con facciones demasiado perfectas. Parecía congelado hacía siglos, pero su cuerpo no tenía signos de descomposición. Vestía ropas extrañas, hechas de un material que no reconocíamos. Pero lo peor, tenía los ojos abiertos. Y aunque estaba enterrado en hielo, nos miraba. Nos veía. Jake retrocedió. Esto no es normal. Saqué la radio. Aquí equipo de rescate. Encontramos algo. Algo extraño. Pero la radio solo devolvió estática. Jake y yo nos miramos. No dijimos nada, pero sabíamos lo que el otro estaba pensando. Algo estaba mal.
Y teníamos que irnos ya. Pero cuando nos dimos la vuelta, había huellas en la nieve. Huellas que no estaban ahí antes. Eran grandes y profundas. Como si algo pesado hubiera estado caminando alrededor del campamento. Nos quedamos quietos, escuchando. No había viento. No había ruidos. Solo una respiración. Larga. Lenta. Pesada. Jake encendió su linterna y apuntó hacia la grieta. Y entonces, el hombre en el hielo movió un dedo. No esperamos. Corrimos al helicóptero. Jake trató de encender los motores, pero la máquina no respondía. Vamos, maldita sea. Yo miré hacia la grieta. El hielo se estaba rompiendo. Y el cuerpo se estaba moviendo. Entonces lo vimos salir. Su piel no era piel. Era algo más. Algo que reflejaba la luz de manera antinatural. Algo que no pertenecía a este mundo. Se enderezó lentamente, con movimientos demasiado suaves. Demasiado precisos. Y aunque no tenía boca, lo escuchamos hablar. No con sonido. En nuestras mentes. No debieron despertarme, Jake gritó. Yo saqué mi arma, pero sabía que era inútil. El hombre de hielo dio un paso adelante. Y desapareció. No se evaporó. No corrió. Simplemente dejó de estar ahí. Pero su voz siguió en nuestras cabezas. Vendrán más. El hielo ya no nos detiene. Nos vemos pronto. El helicóptero arrancó de golpe, no lo cuestionamos. No miramos atrás. Solo volamos. Cuando regresamos a la base, reportamos lo que pasó. Nos dijeron que no habláramos de esto. Nos dijeron que olvidáramos todo. Pero, ¿cómo se olvida algo así? Han pasado años. Jake desapareció en 2017. Salió a caminar una noche. Nunca volvió. Cuando revisaron las cámaras de seguridad, lo último que se veía era a Jake mirando al cielo, sonriendo. Y luego, simplemente se desvaneció. Yo sigo vivo. Pero cada vez que nieva, cada vez que veo hielo en la ventana, lo escucho. El hombre de hielo sigue ahí. Sigue esperando. Sigue llamándome. Porque sé que un día el hielo terminará de romperse. Si te ha gustado, no olvides darme un like y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima historia aterradora.